Entonces, estos textos que acabamos de ver es el contexto de aquel, del versículo con el que empezamos, ¿verdad? Cuando dice, y a Ujú. ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo eso, ¿verdad? Me voy a concentrar, Wilson, ahorita en el versículo 18. En el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca Oh, edificaré mi iglesia. Aquí hay un juego de palabras que por la traducción uno no aprecia, ¿verdad? Y es que aquí se está utilizando dos, dos palabras griegas, uno es Petros y el otro Petra. ok. Ajá. Entonces, este juego de palabras es la que utiliza cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro viene de Petros. Petros es una piedra que se puede manipular, ¿verdad? Uno la puede Ujú. levantar, la puede llevar de un lado a otro, pero Petra es una roca muy grande, es la roca del fundamento de un edificio. Entonces, cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice, tú eres Petros, una piedra pequeña, una piedra que uno la puede movilizar, la puede mover de un lado para otro sin ayuda de otra persona, pero tú eres Petros y sobre esta Petra, Mm, Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, Cristo es el fundamento, la piedra de fundamento. ¿De qué? Del edificio espiritual de la iglesia. Lo que tenemos en la palabra de Dios es que es un símbolo en que todos los miembros de la iglesia formamos un edificio, un Beneficio templo, ¿verdad? Todos somos una piedrita dentro de ese templo, pero la piedra o la roca de fundamento es principal. Cristo Jesús. Y esto el mismo Pedro lo entendía, Pedro lo veía así. Y tenemos la prueba Ok. porque eso lo podemos ver en Primera de Pedro. Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a este su programa Charlando entre amigos de Logos Publicaciones. Aquí Wilson con un bonito tema. Este tema es un tema muy especial porque causa cierta confusión entre los católicos, ¿verdad? Entonces, Cierto, este cierto. texto o estos textos que vamos a analizar, porque son varios, vamos a darle la interpretación a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Para poner las cosas en su lugar y de una manera respetuosa. ¿Cómo va todo por allá, Wilson? Gracias a Dios, muy bien, Luis. Aquí contento de estar nuevamente contigo y pues aquí mostrándole este background. Es un río subterráneo allí justamente, o mejor, este es la entrada para la zona donde está, ya sale más bien decirlo, el río subterráneo allí en Xcaret, México. Es un paisaje bien lindo, bien espectacular. Cómo el agua ha roto allí entre la roca y entre la naturaleza, bien bonito. Así que pues contento y veo también tu background, ¿no? Y el fondo tuyo está muy, muy bonito, Luis. ¿Qué es eso allí? Es el monte ahí, ¿cómo se llama? Supuestamente la Sinaí. representación de los israelitas en el Ok, desierto el y al fondo del monte monte Sinaí. Sinaí. Sí. Ok, muy bonito, muy bonito. Así que sí, hoy estamos llenos de alegría y de entusiasmo. Así, ese tema de hoy definitivamente, amigo, pon el lápiz, el papel listo, porque de seguro te va a ayudar a entender algo que es muy importante, es capital en su importancia, diría yo, Luis. Así que pues sé que se va a tocar algunas fibras allí muy, muy específicas, muy finas, muy directamente ligadas a una teología, a una forma de pensar en el mundo de la cristiandad, así que pues vale la pena que lo analicemos con detalle, pero antes de todo, Luis, quisiera enviar un par de saludos a algunos de los amigos que nos han estado escribiendo, ya revisaron el primer video de este año y pues estaban muy contentos, decían que muy rara vez veía un tipo de video como estos, hablando de los ornamentos, las joyas y todo este tipo de detalles, y pues que les había gustado, que les pareció muy interesante, así que pues a esos amigos, a esas personas que estuvieron allí dándonos su opinión, les agradecemos, como es el caso de varios amigos en la zona de Georgia,
la zona de Virginia y también a algunos que están en la zona de norte de Carolina, Carolina del Norte. Mm, Así que a ellos también un saludo muy especial. Gracias por dejarnos saber esos comentarios. Y también, Luis, dicen que pues agradecen que hemos regresado, dice, porque ya pensaban que era que nos mm. habíamos ido a descansar y a No disfrutar la fue fama. culpa de Wilson, no fue culpa Sí, mía. sí. Así que amigos, es una alegría tener la oportunidad de estar nuevamente con ustedes y vamos a tener una palabra de oración para comenzar en esta hora entonces. Ok. Maravilloso Dios, damos las gracias por ese privilegio que nos otorga semana tras semana de poder reunirnos aquí en Logos Publicaciones y poder charlar entre amigos de asuntos tan preciosos como es la profundidad de tu palabra, la sencillez de la misma y sobre todo, Señor, lo claro y evidente de un mensaje distinto a lo que por lo general se quiere hacer decir a tu palabra. No se deja que tu palabra hable, sino que se le quiere hacer que la Biblia diga lo que supuestamente tiene ese líder, esa religión, esa forma de pensar. Ayúdanos, Señor, a no seguir esa forma de pensamiento. Ayúdanos a tener nuestro propio criterio, a dejar que sea tu palabra la que hable y que a través de ella, pues, tomemos decisiones. Y así que te pido también para que todos los que van a escuchar esta temática puedan tomar decisiones de vida eterna. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero aprovechar ahorita empezando que decir que tenemos ¿cómo se llama? Una consulta ahí de Nikki, una niña de 10 años de Maryland, es sobre son videos cortos, ¿verdad? Que han estado muy de moda, sobre todo el año pasado en Estados Unidos, sobre 6-7, 6-7. Oh, ok, ok. Entonces, bueno, Wilson que está por allá y tiene más información, pues yo averiguaba algo, pero bueno, Wilson es el especialista. Cómo no. Entonces, como trabaja ya con niños, está más enterado del asunto. Entonces, lo que vamos a hacer es decirle a Nikki que vamos a darle el comentario sobre el tema ese al final del video. ¿Está bien? Fantástico. ¿Está bien? Y no, y le agradecemos a Nicky la gentileza de consultarnos y a todas las Ujú. personas, ¿verdad?, que nos están escuchando, que si tienen alguna consulta, eso nos ayuda a nosotros mucho porque nos da pie para también tener más ideas para realizar videos y en la medida de lo posible, pues nosotros vamos a ir haciendo más y más contenido, ¿verdad?, para la gloria de Exacto. Dios y también para el bienestar de todos nosotros. Y decirles, como siempre, ¿verdad?, que la mayoría de los temas que nosotros aquí damos están en la trilogía La solución divina al problema del pecado, que consta de 3 libros, Dos verdades ocultas, el comentario completo de Daniel, el comentario completo de Apocalipsis. Los libros los pueden adquirir en Amazon y también en Mercado Libre. Hay 3 versiones de los libros, ¿verdad? Están en tapa blanda, tapa dura y en forma electrónica. Ujú. Eh, Recuerden, en forma electrónica los libros son bastante versátiles, son mucho más baratos y ustedes los pueden descargar en cualquier dispositivo. Si se les perdió el dispositivo, si lo van a cambiar, simplemente descargan de nuevo la aplicación y otra vez vuelven ahí a tener sus libros. Y ¿cómo se llama? Las direcciones para adquirir los Ujú. libros los van a ver allí, o los enlaces los van a ver ahí en la caja de comentarios. También si quisieran ayudarnos con alguna colaboración, lo pueden hacer a través de PayPal. También en la caja de comentarios está allí las indicaciones para que lo puedan hacer. Y arriba también están viendo ahorita la dirección de PayPal para que nos puedan también ayudar, porque pues tenemos también aquí bastantes gastos, ¿verdad? Esto sí lleva su tiempo y lleva sus gastos de pago de plataformas y otras cosas. Pero lo mínimo que les pedimos es, por favor, nos ayuden con un like, nos ayuden a compartir, a suscribirse. Muchas personas ven los videos, pero no todo el mundo está suscrito. En veces hay gente hasta que se le olvida o no sabe ni siquiera que están suscritos y nos están siguiendo siempre los videos, pero se les olvida suscribirse. Entonces, por favor, Exacto. ayúdenos con la suscripción, que eso es muy importante para nosotros. Y bueno, Exactamente. Wilson, el tema que tenemos para hoy es un tema que
bueno, yo le puse las llaves de Pedro, ¿verdad? La vez pasada, hace un tiempo atrás, yo estuve haciendo unos programas de radio aquí en Costa Rica sobre temas del libro Dos Verdades Ocultas. Y en una ocasión había un señor que me dijo que los temas eran temas muy bonitos, le gustaban, pero él decía que la única institución que tenía la autoridad para Mm, interpretar la Biblia era la Iglesia Católica en función de lo que Cristo le dijo a Pedro, ¿verdad? claro. Entonces, el texto que él me sacó fue Mateo 16:19, que dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos, ¿verdad? Entonces ese es un texto que tiende mucho a confundir a la gente. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con estas palabras? ¿Será que iba a partir de Pedro a haber una sucesión de líderes que iban a dominar a la iglesia y que iban a tener autoridad plena sobre la iglesia, sobre la interpretación de la palabra? Eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Como dije al principio, no queremos ser irrespetuosos, simplemente vamos a poner las palabras de Cristo en contexto, porque no podemos agarrar textos aislados porque del resto de las escrituras, porque si no lo que vamos a hacer es no interpretar, sino dar una opinión propia, ¿verdad? Y aquí lo que queremos, bueno, ya creo que todo el mundo lo ha visto, es dejar que la misma palabra de Dios se vaya interpretando a sí misma, ¿verdad, Wilson? Exactamente, Luis, porque de lo contrario terminaríamos simplemente poniendo otras ideas, otra forma de verlo, pero no, ¿qué es lo que quiso decir el Señor? ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar? Es lo que estaremos revisando una vez más. Sí, ahora, la pregunta que nos hacemos al principio es, ¿cuáles son estas llaves del reino de los cielos? En lo que respecta a la persona que me hizo ese comentario, de una cosa sí tiene razón y lo apoyo al 100%, es que las llaves son la palabra del Señor, ¿verdad? Mm, Nada más que él, en este caso, no él, pero sino la tradición católica lo que hace es poner fuera de contexto el asunto, porque dice que la única autoridad recae sobre los líderes de la Iglesia Católica para interpretar esas llaves, ¿verdad? mm, ahí Pero está el punto. el asunto es que sí, las llaves del reino de los cielos son precisamente la palabra de Dios. Voy a leer aquí, Wilson, una cita del libro Deseado de todas las gentes, pero luego Vale. vamos a corroborarlo con la Biblia. Dice, las llaves del reino de los cielos son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Ujú. Entonces, estaba bien clara la cita, pero vamos a ver qué es exactamente lo que dice la palabra del Señor. Entonces, literalmente, la guía para la vida eterna nosotros la tenemos en la palabra de Dios. De ahí que se simbolice en las escrituras con las llaves, porque ellas son las que tienen la llave, tienen la guía para poder nosotros abrir ese conocimiento que nos llevará a Cristo Jesús. Entonces, Ujú. vamos, Wilson, a buscar allí Juan 5:39, y estas son palabras del mismo Cristo Jesús. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces ahí Cristo lo deja bien claro, ¿verdad? Lo que acabo de decir. O sea, a través del conocimiento de la palabra de Dios es como nosotros obtenemos salvación, porque a través en ese libro es donde está el manual, ¿verdad? Para la salvación. Por medio del conocimiento de la palabra de Dios es como accedemos nosotros
a Cristo Jesús. Y algo muy importante es que en algunas partes de la Biblia, realmente ese es el título que se utiliza, pero llaves, para referirse a la palabra del Señor. Pero vamos a leer ahorita un pasaje donde dice las llaves o la llave de la ciencia para referirse precisamente a la Biblia. Y la encontramos en Lucas 11:52. 11:52 de Lucas. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Ok, ¿de cuál ciencia está hablando allí? La ciencia de la salvación, Salvación. ¿verdad? ¿Qué era lo que habían hecho los líderes judíos? Los líderes judíos no de la época de Jesús, sino mucho antes de Jesús. Lo Ujú. que estaban haciendo es sustituyendo la palabra de Dios por la tradición, ¿verdad? Y ya, por ejemplo, vamos a leer algunas citas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 8:8, Jeremías fue contemporáneo de Daniel. Esto pudo haber sido alrededor de 600 años antes de Cristo. Y Jeremías 8:8, pues ahí ya nos dice que en esa época tan remota ya estaban estos problemas de que la tradición estaba por encima de la palabra del Señor. Jeremías 8:8, Ajá, ¿correcto? sí, Nos dice, ¿cómo decís? Nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. sí, imagínate, ¿verdad? Pero tengo otra cita que es todavía más antigua que la de Jeremías, tal vez ciento y pico de años más. Es Isaías 29:13, Wilson. 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien, ¿qué te parece esa cita? Uf, tremenda. Imagínate. Sí, y ya tamaño poco antes de Jeremías, antes de Daniel. Imagínate de dónde venía ese problema. Imaginémonos más bien cómo estaban las cosas para la época de Jesús. Para el tiempo de Jesús. Estoy pensando, Luis, es justamente eso. El Señor Jesús es el que a mi mente rápidamente viene cuando Él habla de estar enseñando mandamientos de hombres. Y yo Mm, no pensaba que era solo para su época y resulta que ya en el tiempo de Isaías, 800 y tanto de años atrás, ya estaba ese problema. sí, Wow, era un problema viejo, pero es un problema que nos afecta también en la actualidad, ¿verdad? Y sin duda. ahorita más tarde vamos a ver ese asunto. Ahora, Israel entonces rechazó las llaves de la palabra del Señor por la tradición. Pero bueno, como nosotros vimos en la profecía de las 70 semanas, cuando estudiamos toda la serie de Daniel, ahí nos dimos cuenta de que entre tantas cosas, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento fue rechazado porque amaron la tradición. Y Dios tenía un límite y ese límite llegaba hasta el año 34 de nuestra era. Los Entonces, 490 años. Ajá. exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En la época de Cristo, entonces Cristo toma a Pedro como símbolo de la iglesia y le da esas llaves que el pueblo de Israel no quiso. Entonces, lo que tenemos es que Pedro es un símbolo de la iglesia, Ok. pero no es que Pedro era el que iba a tener la exclusividad o Pedro o supuestamente sus sucesores papales eran los que iban a tener la interpretación exclusiva de la palabra de Dios. Pedro Ujú. simplemente es un símbolo de la iglesia. A la iglesia se le está dando entonces la palabra o las llaves de la ciencia que desecharon precisamente los judíos. Vamos a leer, Entiendo. Wilson, un texto larguito, es Mateo 16:13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, estos textos que acabamos de ver es el contexto del versículo con el que empezamos, ¿verdad? Cuando dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo eso, ¿verdad? Me voy a concentrar, Wilson, ahorita en el versículo 18. En el versículo 18 dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aquí hay un juego de palabras que por la traducción uno no aprecia, ¿verdad? Y es que aquí se está utilizando dos, dos palabras griegas, uno es Petros y el otro Petra. ¿Ok? Ajá. Entonces, este juego de palabras es la que utiliza cuando dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro viene de Petros. Petros es una piedra que se puede manipular, ¿verdad? Uno la puede levantar, la puede llevar de un lado a otro, pero Petra es una roca muy grande, es la roca del fundamento de un edificio. Entonces, cuando Jesús está hablando con Pedro, le dice, tú eres Petros, una piedra pequeña, una piedra que uno la puede movilizar, la puede mover de un lado para otro sin ayuda de otra persona, pero tú eres Petros y sobre esta Petra, Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, Cristo es el fundamento, la piedra de fundamento. ¿De qué? Del edificio espiritual de la iglesia. Lo que tenemos en la palabra de Dios es que es un símbolo en que todos los miembros de la iglesia formamos un edificio, un templo, ¿verdad? Todos somos una piedrita dentro de ese templo, pero la piedra o la roca de fundamento es Principal. Cristo Jesús. Y esto el mismo Pedro lo entendía, Pedro lo veía así. Y tenemos la prueba Okay. porque eso lo podemos ver en Primera de Pedro 2, 4 y 5. Ahí son Primera, palabras de Pedro. primera de Pedro 2, 4 y 5. Sí, eso sería clave. Dice así, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, ¿cómo entendió Pedro las palabras de Jesús? Él Claramente. no entendió que él era la roca o la piedra de No. fundamento, sino que Cristo es la piedra. Él simplemente era una piedrita más como los demás miembros de la iglesia, ¿verdad? Ujú, ujú. No se puede levantar un fundamento de ese tipo con un hombre, ¿verdad? Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero Pero lamentablemente es lo que se dice, sí, lamentablemente es es lo que lo se que se dice. establece como verdad. ¿Sabes, Ajá. Luis, que además de eso, no sé si eh, retrocedo un poquito, pero cuando tú me hablas o hablábamos ahorita de esos versículos, yo los leí hace un instante, donde habla de las llaves, donde habla de la piedra, eso, a mi mente de inmediato viene esa alegoría muy católica, muy cristiana de este tiempo, donde yo me imagino a un Pedro con un montón de llaves así en su Sí. cintura y donde él está ahí a la puerta del cielo, Luis. Los Esa chistes lo alegoría que utilizan siempre sí, mucho eso. los chistes lo usan todo el tiempo, porque esa es la interpretación que se Sí. da, que es Pedro ese fundamento y que él es el que lleva las llaves a partir de ahora. Ujú. Entonces, esto no estamos inventándonos nada, eso es lo que realmente Sí. se cree y son billones de personas que están en cierta forma así aceptando esta situación. Ujú. Entonces,
y sobre todo, como digo, que si alguien supuestamente llega allá al cielo, al primero que se encuentra allí en la entrada es Pedro con las llaves para darle la entrada o decirle, no, no, Sí. usted aquí no pertenece. Entonces, sí, esto no es un invento nuestro, es una realidad que para muchos es una verdad también, y esa aparente realidad es una mala interpretación según lo que estamos viendo hasta aquí, ¿no? Sí, porque como te dije, pues ya vimos, el mismo Pedro no entendió el texto así. Exactamente. Pero bueno, eso es que lo que falta es eso, correlacionar los textos y simplemente no quedarse con uno, ¿verdad? Porque ahí es donde se hacen estos desastres doctrinales. Pero bueno, vamos a ver cómo es que amplía Pablo el concepto del templo en Efesios 2:19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Por aquí no aparece en ningún momento Pedro en ese sentido. Todos No, esos. no, porque dice que es la principal piedra del ángulo. La piedra del ángulo es la que soporta todo el edificio, es Jesucristo mismo, ¿verdad? Ujú, ujú. Nosotros somos piedras del edificio, pero no somos piedras tan importantes, ¿verdad? La que Exactamente. soporta todo es Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento, cuando se construyó el templo que hizo Salomón, ¿verdad? O se hizo en la época de Salomón, eh, había una situación muy importante y es que el templo se debía edificar con piedras cortadas en la cantera. Ujú, ¿Verdad? Una ujú. vez que ya estaba lista las piezas, entonces las piezas se trasladaban a Jerusalén para el edificio irse armando. Ahí dice que no Correcto. se escuchaban martillos ni cosas, solamente se armaba el templo. Sí, exacto. Voy a leer aquí Primera de Reyes 6:7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿A Ujú, qué se refiere ese término, la piedra que desecharon los edificadores? Hay una tradición, no podemos decir que sea verdad o no, simplemente es una leyenda que tuvo que haber sido cierta porque se menciona mucho, pero no puedo asegurarlo al 100%. El templo entonces se construyó de piedras que se cortaban. La primer piedra, según la tradición que se cortó o se alistó, fue la piedra del fundamento, la que representa a ujú, Cristo. Como esa piedra era tan grande, esa piedra, bueno, se dejó ahí a un lado y encima y alrededor de esa piedra fueron poniendo las demás piezas. ¿Verdad? Ahora, el templo no se construyó en un día, eso llevó ajá. su tiempo, ¿verdad? Tiempo. Sus años. Y bueno, la cosa es que se fueron poniendo piedras y piedras y piedras, de tal manera que cuando ya se quiso edificar la casa, ¿verdad? Poner todos los bloques, se trasladaron, pero la piedra del fundamento se perdió entre tantas cosas y no la encontraban y no la encontraban. Y esa piedra tenía una medida especial y una forma especial porque tenía que calzar como un Lego, ¿verdad? Ujú, Cuando no encontraron la piedra, entonces trataron de poner otras piedras de fundamento de acuerdo a las especificaciones, pero esas piedras no dieron la talla, se ujú. quebraron. Entonces, ¿qué sucedió? Resulta que al tiempo, buscando y buscando, encontraron la piedra Ok. y la pusieron y esa fue la piedra que sostuvo el templo. Entonces, esa piedra fue una piedra que los edificadores habían desechado, o sea, la dejaron olvidada. Pero esa piedra era la piedra de la cabeza del ángulo. Entonces, Mm, eso pues ilustra muy bien lo que sucedió con Cristo Jesús, ¿verdad? Esa piedra que desecharon los constructores, que desechó el pueblo de Israel, ¿verdad? Fue la piedra Cristo Jesús,
en la cual se edifica el edificio de la iglesia, del cual nosotros, por misericordia, podemos ser una piedrita también de ese templo, ¿verdad? Sí, porque dice la palabra, los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿no? En vez Ujú. de haberlo aceptado y él es lo más importante. Sí, Sin él nada tiene sentido. es la piedra que desecharon los edificadores, y no cualquier piedra, la piedra del fundamento. Está basada Tal cual. en esa historia, que es una historia bastante bonita que no la podemos, ¿cómo se llama? Verificar, pero sí es bastante instructiva, ¿verdad? Ok, Correcto. vamos a Wilson, a Mateo 16-19 y vamos a concentrarnos en este texto, todo lo que desatares, ¿verdad? Mateo 16-19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok, entonces, este texto es utilizado por la Iglesia Católica para varias cosas. Uno, para reforzar la infalibilidad papal. O sea, que el Papa y el Colegio Cardenalicio no se equivocan. Lo que ellos digan es santa palabra, es como si viniera de Dios y no se puede discutir. Ujú, Utilizan este texto. Pero también se utiliza para justificar el perdón de los pecados. Pero ujú. vamos a ver una mejor traducción o unas mejores traducciones para este texto, porque el verbo no está en la forma en que, por lo menos en la Reina Valera 1960, como está en el original. Ok. Es lo que dice la Reina Valera actualizada 1989. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo. O sea, todo sucede en el cielo primero. La iglesia simplemente lo confirma, ¿verdad? Y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Es muy Mm, diferente. Porque en la Reina Valera del 60 dice todo lo que ates, o sea, la iglesia, ¿verdad? O en este caso el que lo quiere tomar literalmente, ¿verdad? Pedro, es el cielo lo tiene que ratificar solo porque sí, pero las cosas no funcionan así. La iglesia correcto. se rige por el Señor, no por lo que dice el hombre. Y entonces esto es una realidad en el griego, en el original. Es más, tengo aquí también la Biblia textual, que es una versión que traduce textual, tal cual lo dice el título, textualmente, la palabra de Dios como está en griego. Y dice, esta es la Biblia textual, tercera edición. Este texto lo traduce así: te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que prohíbas en la tierra habrá sido prohibido en los cielos. Primero en los cielos, luego en la tierra, ¿verdad? Y todo lo que permitas en la tierra habrá sido permitido en los cielos. Entonces aquí pues Muy diferente. tiene lógica y está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor en su conjunto. Porque la Biblia no se puede contradecir. Si nosotros vemos que hay un texto que se contradice, los que estamos mal somos nosotros, no es la palabra de Dios. Y entonces, ¿dónde tenemos que nosotros investigar? Eh, Hay otro texto que presenta un desafío parecido y es Juan 20:23, Wilson. Juan Sí, 20:23, es ok. otro, presenta un desafío parecido y también causa muchas malas interpretaciones. Y el texto, al leerlo así como viene en la Reina Valera 1960 y en otras traducciones, pues la verdad es que tiende a confusión. Claro. Nos dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Es el mismo caso, es una mala traducción. Mm, Voy a leer aquí también de la Reina Valera 1989, Reina Valera actualizada, y este lo traduce así: a los que remitáis los pecados les han sido remitidos previamente, mm. y a quienes los retengáis, se los retengáis, les han sido retenidos. Y también tengo igualmente la Biblia textual, tercera edición, que dice:
a cuantos perdonéis los pecados, les han sido perdonados. A cuantos los retengáis, les han sido retenidos. Sin embargo, todavía sigue esa duda. Bueno, es que como sea, se han sido perdonados en el cielo, pero el que está perdonando aparentemente aquí son los hombres. Entonces, ¿en qué consiste la capacidad de la iglesia para perdonar pecados? Es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Pues la facultad que tiene la iglesia en cuanto al perdón de los pecados es que a través de la predicación del evangelio es que nosotros llevamos el arrepentimiento a otras personas. Si no fuera por la predicación, nadie se arrepentiría y nadie fuera perdonado. Entonces, en el proceso del perdón de los pecados, la iglesia sí tiene algo que hacer. No es perdonar pecados, sino es predicar el evangelio para arrepentimiento de las personas. Y vamos a leer un texto que eso lo va a dejar claro. Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Perdonar pecados? No, predicar, ¿verdad? Predicar que el arrepentimiento y el perdón de pecados. En eso tenemos nosotros una misión, no es en perdonar pecados, es en predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Muy diferente, Luis, eso es muy distinto. Sí, No es lo mismo, pero es lo que se predica normalmente o se habla de que la labor es de perdonar pecados. Esa es la labor de exactamente. la iglesia. Y no, es la de predicar acerca de ese perdón y ese arrepentimiento que viene Exacto. en la persona de Jesús. Wow, Es muy diferente. diferente, pero como estamos viendo, es nada más de buscar unas mejores traducciones y también otros textos que respalden, ¿verdad? Porque no nos podemos quedar. Bueno, ya tuvimos un tema, ¿verdad? Con respecto a las traducciones y en esa oportunidad habíamos dicho que no hay traducción perfecta, No la hay. ¿verdad? Entonces tenemos que investigar. Ok, pero nosotros sí tenemos un deber como cristianos en cuanto al perdón directamente. Vamos a ir a Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces nosotros sí Padre tenemos que nuestro. perdonar, pero a la gente que nos ofende a nosotros, pero ya eso es otra cosa. No tiene con el perdón no tiene que ver con el perdón de los pecados, ¿verdad? Simplemente perdonar, porque de la manera que nosotros perdonamos, así nos va a perdonar el Señor. O sea, lo que está haciendo es una comparación de lo personal a lo universal y a lo divino, ya. Entonces, Ujú. en ese Sí, sentido, si entendí bien, sí, sí, es Dios es el que nos da el perdón a nosotros, así como nosotros lo hacemos con las personas que nos adeudan algo. Ok. exactamente, porque en vez de nosotros queremos pedir perdón y que Dios nos perdone, pero no queremos perdonar a nuestro prójimo, ¿verdad? Ujú. Exacto. Pero es perdonar a las ofensas no equivale a perdonar pecados. Eso ya es otra historia, ¿verdad? Otro nivel, exacto. Sí, y bueno, ¿por qué eso es así? Porque el juicio le fue dado al Hijo, no nos fue dado a nosotros, no le fue dado a la iglesia, no le fue dado a un hombre. Eso es lo que nosotros vemos en Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Ok, entonces todo el juicio lo tiene el Hijo, nosotros no tenemos nada que ver con perdón. El que perdona Ujú. o el que condena es el juez y nosotros no somos jueces, ese es el Hijo de Dios. Y esto lo tenían muy claro los apóstoles porque ve lo que dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda maldad. Es Amén. Cristo, no soy yo, no Amén. es un sacerdote, no es otro, es Cristo Jesús. Amén. Así que cuando una persona dice, mira, que te perdone Dios porque yo no puedo, yo no soy Dios, en cierta forma está correcto, ¿no? Sí, pero si nosotros no perdonamos, tampoco vamos a recibir perdón, ¿verdad? Ahí está el punto, Sí. exactamente. Es parcialmente en el sentido de la capacidad de perdonar pecados,
es Ujú. Dios solamente, Sí, pero nuestra labor también es ser condescendiente con el prójimo y tratar de ayudarlo en lo más que podamos o perdonarle alguna afrenta que nos haya hecho en un momento dado, no mantener ese rencor, ese odio, pero la capacidad de hacernos libres de la carga del pecado, la paga del pecado es muerte, de librarnos de esa sentencia, solo Dios puede darlo realmente. sí, solamente Cristo Jesús. Entonces, esa es una potestad que solo tiene el Hijo, nada Amén, más, ¿verdad? amén. Por eso voy a leer otra vez 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, es Él, fiel y ujú, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? amén. Entonces, como dije antes, las cosas previamente se autorizan en el cielo y la iglesia simplemente obra o actúa en base a eso. Y eso tiene el respaldo bíblico. Vamos a Mateo 7:21 al 23. Mateo. 7:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los Muy cielos. importante, ¿verdad? Que Ujú, el que hace la voluntad del Padre, o sea, todo es allá en el cielo primero. ujú. Ajá. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, entonces, aquí una cuestión muy importante. Bueno, leímos al principio, dice que la voluntad del Padre que está en los cielos. Ahora, ¿dónde, o sea, dónde está la voluntad del Padre? Bueno, está en toda la palabra del Señor. Pero una parte muy importante de la palabra del Señor son los 10 mandamientos. Ujú, Y en el versículo 23, cuando dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, una mejor traducción, y ya no la tengo ahorita aquí a mano, pero una mejor, ahorita la están viendo los amigos ahí en la pantalla, porque no la preparé ahorita, pero una mejor traducción es quebrantadores de la ley, en vez ujú. de hacedores de maldad. Quebrantadores de la ley es la, Lo la mismo. traducción literal en griego. Ujú, Y bueno, ujú. ¿dónde conocemos nosotros específicamente la voluntad de Padre? ¿Cómo es que debemos actuar como cristianos? Está precisamente en los 10 Su ley, claro, los mandamientos, 10 ¿verdad? En la ley mandamientos. del Señor. ¿Por qué? Ujú. Porque la ley es un reflejo del carácter del Señor. Por eso es que la ley es eterna, no puede cambiar, ¿verdad? Permanece para siempre. Sabes, Luis, cuando yo, como buen católico allá en los años de joven y bello, pues yo me iba a confesar y te cuento que esa era una de las cosas más extrañas que yo alguna vez hice a nivel religioso dentro de mis creencias allá hace muchos años, y era de irme a confesar y escuchar a ese sacerdote, al padre, al párroco allí decirle a uno, yo te absuelvo. Mire bien, esto, ego, es la palabra, ¿no? Yo te absuelvo. Entonces, ese yo no está hablando de Jesús te absuelve, no dice Jesús te perdona. Te digo yo que Jesús te perdona. No, 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 esas no son las palabras que uno escucha. La absolución viene directamente de él, del párroco, del padre, del sacerdote, en el cura que llamamos en otros lugares. Justamente Él es el que lo dice, Él es el que lo da. Y esto es ahí donde, una vez más, la palabra de Dios nos enseña esto. El perdón directo de esos pecados es de Jesús y nadie tiene que tomar ese lugar porque entonces está ocupando el lugar de Cristo. Y eso es ser alguien que está anticristo en el lugar de Cristo y ahí hay un problema. Exactamente. Bueno, sigamos, Wilson, ahí con el relato de Mateo 7. Ahora vamos a leer los versículos del 24 al 27, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, Ok, esas le palabras se compararé. refiere a las llaves, ¿verdad? Cualquiera que me Ok. oye esas palabras a las llaves, ¿verdad? La palabra de Dios. Ok. Y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre Descendió Cristo. Cristo es la la roca, es roca, ¿verdad? Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó
porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ok, entonces para tener un fundamento sobre Cristo, nosotros debemos tener estas palabras, estas llaves, ¿verdad? Para estar bien fundados sobre la roca. No importa el problema espiritual que nosotros tengamos, no importa los problemas que tengamos en la vida, sean de salud, sean de económicos, lo que sea, si estamos fundados en la roca, a través de las palabras del Señor que nos llevan ahí, pues vamos a ser inconmovibles, no por nuestro poder, sino por la fuerza del Señor Jesús. Ok, ahora vamos a ver o vamos a enfocarnos en cuál es el peligro de no fundarnos en la roca, de no fundarnos en la palabra del Señor, en aferrarnos a la tradición. Y ¿Ok? vamos entonces a leer Marcos, el capítulo 7, los versículos del 6 al 13. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, Perdón, Wilson, honra. ahí muy importante, qué interesante. O sea, aquí, ¿qué pasa con la tradición? En la tradición son mandamientos de hombres que Ujú, sustituyen la palabra del Señor. ahí está el peligro. Ahí Ujú, está el peligro. ¿Por qué? Porque eh, seguir los mandamientos de los hombres es fundar sobre la arena, ujú, ujú. ¿verdad? Tradiciones. Exactamente. Sí, seguí, por favor. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no lo dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Bueno, este pasaje nos da varios ejemplos de tradición que tenían los judíos, pero como hemos dicho, es bueno, al ellos estar fundados sobre la arena, porque esto es estar fundado sobre la arena, la tradición, los mandamientos de los hombres, pues Sin todas esas Cristo. cosas con el tiempo han pasado, ¿verdad? Algunas quedarán por ahí en el judaísmo, pero vamos a ver ahorita precisamente ejemplos de en la tradición moderna. Perfecto. Voy a leer unos textos aquí, pero vamos a leer otros en la palabra del Señor. Entonces, voy a empezar con esta cita que se encuentra en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 366. Esto es tradición. Vamos a ver que esto es tradición y vamos a comparar lo que dice esta cita del Catecismo con lo que dice la palabra del Señor. Dice así, la iglesia enseña, ve que dice que la iglesia enseña, no dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto es tradición. La Ujú, iglesia enseña que cada alma es espiritual. Esta cita está diciendo que el alma es espiritual. Y es mm, tradición porque es la iglesia la que enseña. Es correcto. directamente creada por Dios. Luego dice, y que es inmortal. La tradición dice que el alma es inmortal y que es espiritual. Mm, No perece cuando se separa del cuerpo en la muerte. ¿Por qué? Porque es inmortal para la tradición. Y se unirá de nuevo al cuerpo en la resurrección final. Esto es lo que ok. dice la tradición.
pero vamos a Aleluya. ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Génesis 2:7. Génesis 2:7. Ujú. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, esta palabra que dice, bueno, aquí en la traducción que yo tengo dice, y fue el hombre en alma viviente. ¿Verdad? Ujú, Dice ser viviente, en algunas traducciones dice alma viviente. correcto. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es la unión del cuerpo, ¿verdad? De lo físico, con la fuerza de vida, que es aquí en Génesis se le llama espíritu, no en el sentido de que es un fantasmita, sino es Ujú, fuerza de vida. Ya nosotros tenemos un tema exclusivo sobre el estado de los muertos. Al final voy a dejar el enlace para que lo vean completo. Pero en resumidas cuentas, lo que nos está diciendo este texto es que el alma es una persona viva. O sea, no es espiritual el alma, es física, correcto. Correcto. ¿verdad? Porque nosotros no somos seres espirituales. Son los ángeles, sí son seres espirituales. Nosotros somos físicos, ¿verdad? La unión de la fuerza de vida que viene de Dios más la materia, eso hace un alma. El alma no es espiritual, no es algo que se le sale a la persona cuando se muere, ¿verdad? De Exacto. acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la tradición. Y Ezequiel 18:4, Wilson. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, la tradición, como vimos, dice que el alma es inmortal. Mm, La palabra de Dios dice que el alma muere, muere. ¿verdad? Entonces, ¿a El quién le inmortal hacemos no puede caso? morir. Sí. Ujú, No, no, no. La tradición es completamente opuesta a la verdad. a la verdad. Ok, y otra cita que tengo aquí es del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1163, dice: la Santa Madre Iglesia considera que es su deber celebrar la obra de la salvación de su divino esposo como con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año. Cada semana, en el día que llamó del Señor, aquí se está refiriendo al domingo, pueden ver el Catecismo Católico y específicamente esa sección. Ujú, Dice que la iglesia es la que llamó día del Señor al domingo, mm, ¿verdad? Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección. ¿Por qué la iglesia lo llamó día del Señor? Porque dicen que el Señor resucitó ese día, entonces hay que cambiarlo. Antes era el sábado, ahora el día del Señor es el domingo porque ese correcto. día resucitó el Señor. Es lo que dice la tradición. La tradición, exacto. En el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Vamos a Marcos 2, 27, 28. ¿Cuál es el día del Señor de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a la tradición? También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Entonces aquí, para aquella gente que se confunda por el día de reposo, ¿qué es ese día de reposo? Voy a leerlo aquí con otras palabras. También les dijo el sábado, ese es el día de reposo, fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Del Entonces, sábado. ¿cuál es el día del Señor? El sábado, El sábado, de acuerdo a la palabra del Señor. el séptimo día de la semana, correcto. Si usted se va a la tradición dice otra cosa. Pero bueno, Ujú, es todo que dice la Iglesia Católica y la Iglesia Católica, bueno, en eso sí yo les aplaudo, son sinceros, dicen las cosas tal cual. Dicen, la Iglesia dice que el alma es inmortal. O la Iglesia dice que el día del Señor es el domingo porque como Jesús resucitó el domingo, entonces la Iglesia le place decir que es ujú, en ese día. ujú. Pero el problema es que los protestantes en general tratan de defender con la Biblia la Exacto. tradición de la Iglesia Católica.
La idea católica la quieren ahora poner como bíblica. Exactamente. Pero la defienden con la Biblia. Pero la Iglesia Es- Católica no necesita eso, porque ellos dicen, no, como a Pedro se le dio la llave, entonces ellos pueden hacer con la llave lo que les dé la gana. No exactamente. necesitan, ¿cómo se llama? Cotejar las tradiciones con la palabra del Señor, porque ellos tienen la autoridad según ellos. Claro, Pero los evangélicos o los protestantes, ellos sí se tienen que regir, se supone, con la palabra de Dios, entonces tratan de justificar la tradición católica con la palabra del Señor. Están igualmente, aunque estén utilizando la palabra de Dios, están edificando en arena, exacto. porque se están justificando la tradición, y la tradición es la arena, no es la roca. Ok, otro texto. Puedo usar muchos, pero este va a ser el último. Dice, cualquiera que diga que los pecados son justificados por la fe solamente, como queriendo decir que no se requiere nada más para obtener la gracia de la justificación, que sea anatema o maldito. Entonces, de acuerdo a la tradición, la salvación no es solamente por la fe, se necesitan más cosas y ya sabemos, ya hemos visto también este tema, ¿verdad? Pues aquí está metido el perdón de los pecados, está el asunto del purgatorio, en donde uno mismo va a pagar por los castigos, por los pecados que uno cometió, tantas otras cosas, ¿verdad? Mm. Pero ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? ¿Ves lo que dice Efesios 2:8? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No se necesita otra cosa. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie De se gloria. gloríe, ¿verdad? Entonces, aquí esto que hemos visto nos deja bastante claro de que debemos tener cuidado porque tradiciones, hay tradiciones de tradiciones, ¿verdad? Entonces, sí debemos nosotros tener en cuenta, por ejemplo, lo que dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Lo que se dijo desde el principio va a ser hasta el final. Así La es. tradición sí va variando en el paso del tiempo. Había tradiciones en la época antes de Jesús, que cambiaron un poco en la época de Jesús. A través de los siglos se metieron otras tradiciones, pero la palabra de Dios es constante, Permanece. permanece para siempre. ¿Por qué? Porque son un reflejo de la voluntad del Señor. Por eso Hebreos 13:8-9 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea, Mm. aferrémonos a la palabra del Señor. Porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Wow. Básicamente el estudio de esta ocasión pues fue eso, ¿verdad? Contrastar lo que es tradición con la palabra del Señor. Entonces estos textos que parecen muy complicados son complicados si uno los ve desde el punto de vista de la tradición, pero la palabra del Ahí Señor está. es bien, bien, bien clara. Bueno, pasemos entonces, Wilson, al tema del 6-7 ¿Sabes, Luis? para Quería mencionar responderle. Ajá, sí. un detallito antes de pasar a esa parte para responder a una de nuestros oyentes. Am, Como tú lo mencionaste, en la tradición a veces es difícil de, de diferenciar de lo que es en sí la palabra de Dios para muchas personas. Ese era el caso mío, Luis. Es muy difícil porque pensamos que es lo mismo y se ha hecho por siglos. Hablamos de a veces milenios ya ciertas Ujú. cosas y entonces pensamos que es lo mismo que la doctrina bíblica, el principio bíblico, la verdad. Y como tú lo acabas de decir, no, la tradición son sanas costumbres, algunas no tan sanas, pero que no necesariamente están apoyadas en la verdad. Y por lo tanto, aunque hay algunas tradiciones bonitas, que celebrar el cumpleaños de alguien, digámoslo así, a los varones se le trata de esta manera, a las niñas de esta forma, que son detalles culturales y todo lo demás. Hay un detalle muy clave, hay cosas que van en contra de lo que la palabra de Dios ha dicho y entonces es cuando tú y yo tenemos que darnos cuenta que
sirve y qué no sirve de las tradiciones. Y Luis, tú lo mencionaste muy bien. Las tradiciones son, en otro sentido de lo que estábamos hablando, mandamientos de hombres, que están, es como edificar una casa sobre la arena, no sobre la roca. Lo que me queda claro con este tema de hoy es que la arena es sin Cristo y la roca es Cristo, es con Cristo. Si hay una cosa, hay un detalle, hay un asunto, hay una práctica que estás realizando y es de verdad basado en Cristo, entonces la cosa va bien. Pero si no lo es, no importa lo bonito y lo grato y lo aparentemente milenario que pueda ser, lo especial que sea para ti o para mí, tenemos que ponerlo a un lado. Y eso cuesta, Luis, y creo que es lo que estamos hablando. Pero Sí. es mejor al dejar que Dios nos guíe en esto, tendremos victoria. No va a ser sencillo, porque muchas cosas hay que realmente duelen, dejar algo que uno aprecia, que valora como algo hasta sagrado, o que es Sí. muy sagrado para ti como persona, pero realmente no lo es. Entonces, sí, gracias por eso, Luis, porque realmente es muy interesante. Y lo que vamos a hablar ahora, Luis, pues es también tocando un poquito de eso, es una nueva tradición, es un nuevo algo moderno que ha salido especialmente el año pasado y que tiene que ver algo aquí en los Estados Unidos que ha sido un fenómeno increíble, especialmente entre los más pequeños, entre la juventud, no tanto los más jóvenes, adultos o más grandes, sino los pequeños. Es increíble cómo los niños están metidos en esto y es el famoso movimiento del 6-7. 6-7 es digámoslo así, el estribillo que se ha escuchado según entiendo, es la palabra más famosa y nueva del 2025, la palabra más usada en el año pasado. Es 6-7 en inglés, estamos hablando. Y entonces, pues vamos a hablar un poquito de eso, Luis. Y para ello, quisiera pedirte que me des un chancecito. Voy a moverme aquí a otra pantalla para que miremos unas cosas bien interesantes. ¿Te parece? Amigos, quiero que ustedes, por favor, me permitan explicarles a través de una serie de videos que hemos estado analizando, el que mejor he encontrado para explicar este asunto o este fenómeno social del 6-7 en español o el movimiento del 6-7, tiene que ver con este video. Este video está, ustedes lo pueden ir a mirar, escasamente unos 15 minutitos, no voy a presentárselo todo, ya que es el trabajo, está en inglés, por cierto, y tranquilamente lo pueden ver, pero como hay una persona, Luis, entiendo que nos hizo la pregunta, es una niña que nos ha preguntado al respecto de Nikki este se llama. movimiento. Nikki llama, Nikki, mira, esta es la respuesta para ti, todos los jóvenes que están en este momento viviendo en esta época del fenómeno social del 6-7 o 6-7. Hay un video, ese video se titula Skrilla, The Demon Behind the 67 Craze. Para traducirlo sería Skrilla, el demonio detrás de la locura del 67 o 67. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Ustedes que están en otras latitudes, probablemente no ha llegado ese fenómeno a ustedes, probablemente nunca llegue, y si llega es para que ustedes estén avisados. En lo personal, quiero mencionar o empezar diciendo que usted llegaba a las clases y entonces usted iba a hacer algo, decía algo, y los niños le respondían 6-7 y movían las manos de una manera peculiar. Tiene que hacerse con esa supuesta gracia y todos bebían repitándolo como si fuera una, unas palabras mágicas o una manera, un eslogan que se hizo tan popular y tan arraigado que en algunas clases y en algunos colegios aquí en los Estados Unidos se ha prohibido que los niños la digan, porque si lo dicen sencillamente van a ser llevados a disciplina. La razón es porque es demasiado exagerado el uso que se hace para todo, en toda cosa. Han perdido el deseo de decir, digámoslo así, de seguir una clase. Normalmente las clases se interrumpen, todo quieren es juego, es el 6-7, el 6-7, y es en ese sentidito que lo dicen. Pues bien, rápidamente entonces, vamos a ir rápido a este video para analizar. Esta persona que están viendo aquí es el autor de la canción que menciona lo del 6-7. El nombre artístico de ese cantante es Skrilla. Skrilla justamente
mis amigos, es un cantante de música rap y que justamente ha tenido un suceso impresionante. De la noche a la mañana se convirtió en un suceso nacional y podríamos decir tranquilamente mundial, y que es uno de los nombres que más se escuchan allá afuera. Lo único es que nadie conocía a este caballero antes. Ahora, ¿qué pasó? Permítanme ir rápidamente a lo que es este videíto para que miren algunos apartes, cómo comienza todo, cómo empieza todo, ¿no? Aquí están. The origins of 6-7 aren't as innocent as they may seem. In fact, when you find out. Aquí vemos el parte del video. El video de la canción es bastante grotesco. Este caballero inventa esta música, tiene que ver con un asunto pues diferente a lo que llegó a ser, pero en el video en sí hay algunas manifestaciones en las cuales se ve que él está poseído demoníacamente, que él está pasando un trance, está en medio de un ritual. También sabemos que el autor de esta música, Skrilla, repito, él en su vida privada, él practica la santería, que es una forma de religión, una mezcla bastante interesante de lo que es la brujería o lo que tiene que ver con el vudú del África y también de la santería cubana. Entonces él mezcla estas dos formas de religiosas del África y también de Cuba, y es lo que se conoce como la santería. Él, a través de su vida privada, pues muestra lo orgulloso que está de lo mismo, que él tiene otros dioses y a estos dioses le honra, y él dice que gracias a ellos, a esos dioses de la santería, es que él pudo lograr este suceso tan rápido, y que él sabe que pues sencillamente es lo que le han dado el éxito asegurado. Por cierto, quiero mencionarles también, voy a ir un poquito más atrás en el video, ahorita a ver si lo puedo hacer aquí. ¿Cómo empieza todo? Esto ocurre en uno de sus videos. Déjame ver aquí, sí. Voy a mostrar estos apartes aquí. Voy a ponerlos sin volumen para que miremos algunas cosas y entonces lo podemos seguir adecuadamente. Todo empezó en un gimnasio de una escuela. Estos niños son los que iniciaron toda la fiebre del 6-7. Miren, este es el video que se hizo famoso. Ahí están ellos haciéndolo por primera vez. Y entonces empezó a cambiar y todo el mundo a seguirlo, hasta en series como South Park y otras muy famosas aquí en los Estados Unidos. Se conoce como la palabra del año. Es 6-7, aunque en realidad es un número. Y ellos son los muchachitos que iniciaron todo este fenómeno. Y son los niños de esa edad y menos los que están siempre, así como lo ven allí al jovencito diciendo, y esto lo siguen toda la muchachada, todos los colegios, la gente, en fin. Este es el cantante que les mencionaba, es el autor. En su video de presentación de la canción, ustedes ven cómo él está como participando de un rito, y justamente es donde él menciona el nombre de la canción. Quiero mostrarles ahora algo más en cuanto a esto. Déjame ir un poco más adelante. Él se muestra, por ejemplo, de esta manera ahora. Voy a ver aquí. Esta sería, ahí lo voy a dejar un segundito. Vamos a pararlo aquí. Ustedes ven aquí a este caballero, es el mismo, ¿ok? Así es como él se presenta ahora cuando está en público. Se pone esta máscara, y él lo hace porque él, como santero, él está dedicado a los dioses de la santería. Y entonces él hace justamente esta representación pública ante los medios, donde quiera que él va, y va en esa presentación un poco grotesca, ¿no les parece? Un artista más, un loco más, diría alguien, pues tratando de ganar la fama, pero él está haciéndolo en serio. Ahora, algo más que quiero mencionarles, déjenme ver aquí para ir un poquito más adelante. Él aquí explica un poquito este asunto de sus razones. ¿Qué es el 6-7 o el 6-7, 6-7 en inglés? Él explica que en realidad su canción
no tenía nada que ver con la santería directamente, no tenía nada que ver con su religión directamente, pero se mezcló en la canción en el trasfondo. Ahora, ¿por qué menciono este dato que es tan importante? Él está realmente en la canción hablando de una de las gangas, de una de las pandillas en la zona de Filadelfia más serias, más peligrosas, más asesinas del área, y es justamente la del bloque 67, el bloque 67. Y entonces él habla, en la canción sí está hablando de eso. Aquí hay una parte de la canción que quería mencionarlo también, Luis, para que entendamos todo ese trasfondo y que hoy de manera muy infantil, muy sencilla, los niños la repiten y la repiten como un mantra, como si fuera una repetición bonita, como si fueran gloria a Dios, amén, buenos días, pero no, nada tiene que ver con eso, tiene que ver con exaltar a una pandilla juvenil y en el trasfondo de la misma la muerte y todo el asesinato que perpetró esta pandilla en la canción, repito, cuando él menciona el 6-7. Ahora, al comienzo se asoció con un deportista de la NBA que medía 6 pies 7 pulgadas y entonces se dejó que esa era la razón del por qué se le llamaba 6-7, pero en realidad sabemos que tiene que ver con otro asunto, con otro trasfondo. No sé si hasta ahora me estoy haciendo entender, pero Luis, aquí hay algo mucho más siniestro, mucho más serio, mucho más terrible y demoníaco que está detrás de todo este movimiento. Ahora, quiero llevarlos al final de este video a lo siguiente. Vamos a ir rapidito allí, ya que el tiempo se nos va. Déjenme ver aquí. Y vamos a ir entre la droga. Ahí está, por ejemplo, hablando de lo que tiene que ver con explicar la banda del 6-7, la pandilla que hace mucho daño en esa región allá de Filadelfia. Y entonces él explica cómo él se inspiró. Aquí está justamente una de las razones por las cuales se considera una pandilla muy peligrosa. Se le dio a $45,000 de recompensa para que alguien llegara y ayudara, porque pues habían matado a varias personas y se les puso precio de captura a estos personajes. También durante la canción él menciona esto. Ahí está algunos de los apartes, voy a mostrarlo aquí rápidamente. En su video él se muestra allí cómo está siendo poseído. Ese es el parte del video del 6-7. Los niños no saben esto, por lo general ni siquiera imaginan que eso es lo que está pasando, pero aquí ven esos ojos completamente y miren allí todo lo que está acompañándolo durante su video de la canción en sí. Esto para que se den cuenta que realmente es algo grotesco, oscuro y bastante raro y diabólico, diría tranquilamente en este sentido. Voy a ir un poquito más adelante. Aquí está parte de la canción. Déjame ver si estamos en esta. A ver aquí. Él justamente en su casa, ¿ok? Sus primos, sus familiares, ellos tienen muchos ídolos santos. Déjame ver, creo que es este lugar. Aquí lo vamos a mostrar rápidamente. Como él, allí tiene, miren, aquí está su casa. Y él está aquí mostrándoles orgullosamente todos sus ídolos, todo lo que tiene que ver con los diferentes dioses que él tiene en su casa, todo lo que él los adora, los tiene como dioses. Y estos dioses son a los que él les ha dedicado sus canciones y que él agradece y cree que son los que le han dado el triunfo y el éxito. Este es la persona que lo introdujo a esa religión. Permítame poner una partecita, Luis, si es posible. Vamos a ver el sonido. Vamos ahí. So when they go that this is the person that you can turn to when everything is going down and you feel like you're stuck between a room where there's no way out. You know, you speak to the igual, you do things with the igual. That's what I am. Everything's okay. Surprise what you see. It's all there the religion. That was Chango. Chango. Okay. Quiero rápidamente mencionarles, él está mostrando orgulloso cada uno de sus dioses. Se han mencionado algunos de nombre, no quiero ni siquiera mencionárselo porque no me gusta estar mencionando lo que son dioses paganos y demonios realmente,
y ellos ahí tranquilamente exponen cada uno de ellos, y hay uno en particular que es según el autor de la canción, que dice que le inspiró esa canción. Entonces, Luis, con todo ese panorama, con toda esa explicación, con toda esa información, con toda esa verdad, concluyo tranquilamente en decirles que este fenómeno social tan grande, que algunos han tratado de ver como una cosa inofensiva, sencilla, natural, Inocente. normal, en la juventud, inocente, realmente tiene un trasfondo bastante negro, bastante malo, que ya nos damos cuenta que es un personaje que ha sido utilizado por demonios directamente, y que le han permitido tener el éxito tan brutal que ha tenido, tan increíble, de una manera especial, pero sobre todo es para niños. Tiene que ver con los más pequeños. Ya los jovencitos de lo que es la high school aquí, a lo que llamamos el bachillerato, ya los últimos grados, la secundaria, Luis, ellos no les interesa tanto, apenas se ríen y eso, y saben del asunto, pero no es lo de ellos, es lo de la primaria, son los más pequeños. Usted viera los de pre-kinder, los de kinder, los de primer grado, son los más aficionados a estarlo diciendo y estar haciendo con las manos el movimiento mientras dicen la inocente repetición del 6-7 o 6-7. Así que, Luis, espero que esto si te ayude, Nicky, en ese sentido, a entender que hay algo muy siniestro detrás de todo esto, y mejor es que tú no seas del montón, salte del montón. En lo personal te digo algo, Luis, a mí los niños me dicen, maestro o Mr. Uribe, por favor, entonces que haga esto y diga tal cosa, y quieren que yo lo haga. Y ya al comienzo lo hacía porque ni sabía qué era, y hasta me había enterado que era por un basquetbolista que medía 6 pies, 7 pulgadas. Pues es la historia más común y corriente. Exactamente. Aquí es donde hablábamos hoy de tradiciones, y hablábamos hoy de lo que empieza la gente a decir, y lo que, por otro lado, ¿qué nos dice la palabra de Dios, no? Y tenemos que entender que aquí hay una tradición que se ha venido a quedar entre los más pequeños. Las familias lo ven como algo inocente, y hasta los papás, los maestros lo repiten sin mayor inconveniente, y no nos estamos dando cuenta que estamos repitiendo algo que se le inspiró a este caballero, que no tiene nada de cristiano, y que él asegura que es gracias a ellos, y está feliz. Y también hay en el video una parte donde él está haciendo un sacrificio de una oveja, de una cabra, perdón, donde se la dedica a esos dioses. Así que puedes imaginarte lo macabro del asunto. Espero que esto me les ayude para que entonces tomen mejores decisiones, Luis, y así podamos entonces siempre prestar atención a lo que estamos haciendo. Y como estos, hay otras muchas cosas, pero creo que para responder a Nicky, ¿qué te parece, Luis? Y entonces, con esta información, ¿crees tú que ayudamos a Nicky y a cualquier otra familia que tenga esta? Está súper completa la explicación. Yo había estado averiguando cosas, pero no llegué a la profundidad con la que lo estás explicando vos. Yo sé que a Nicky le va a gustar mucho, y te agradezco la explicación ahí tan profunda, ¿verdad? Y como te digo, Luis, mira, Skrilla, The Demon Behind the 67 Crazy. Es muy fuerte. Esto es para mirarlo con un adulto, es para estudiarlo, analizarlo y orar al Señor y decirle, yo no necesito esto. No necesito ser partícipe de algo que sabemos que su origen no es el más adecuado. Sí. Bueno, Wilson, te agradezco mucho. Entonces, y a todos los que nos han escuchado, ¿verdad? Y ya saben, por favor, mándenos sus inquietudes, porque eso también nos ayuda a nosotros para estar elaborando más materiales. Wilson, ¿qué te parece si oramos entonces? Fantástico. Hagámoslo, Luis. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra en esta noche, y también por el tema que nos dio al final Wilson. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de todo aquello que no sea el fundamento de la roca, que no esté fundado en la verdad de la palabra de Dios, y que podamos, Señor, ser sabios. Vivimos en un mundo en que no sabemos qué es verdad, no sabemos qué es mentira, porque las cosas se parecen demasiado. Ayúdanos, Señor, por favor, a ser sabios y a sacar a otras personas de ese mundo de confusión. Y solo lo podemos hacer a través de la palabra de Dios. Esa es la verdad que nos ha quedado durante esta noche. Danos, Señor, esa fuerza, esas ganas de estudiar tu palabra cada día más, y compartir todas estas verdades con ese mundo
que se cae a pedazos cada día. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, amigos, muchas gracias. Bendiciones. Que Dios me los cuide siempre.